Muy buenas a todos. Estoy aquí de nuevo con alguna que otra novedad. Ahora mismo el coche está un pelín cambiado a la última vez que os lo he mostrado, básicamente porque he cambiado los amortiguadores. He hecho o he modificado, compré estos amortiguadores de la marca, los Mountain, que tienen el muelle interno, y los he modificado para convertirlos en drop. Ahora os voy a intentar explicar cómo se hace y cómo, o al menos cómo lo he realizado yo, y la verdad que me gusta bastante cómo funciona el coche ahora. Os lo voy a mostrar de paso, que voy a tener que quitar la rueda y demás, porque me ha llegado otros accesorios más. Es este juego de punteras, ¿vale? Básicamente son unas punteras para los ejes de la transmisión, los ejes delanteros y traseros, junto con un juego nuevo de rodamientos. Básicamente este juego son metálicas todas las piezas en lugar de plástico. Este juego va a buscar, o la idea es corregir el ángulo, el camber, voy a intentar mostrarlo, la caída que tienen las ruedas, sobre todo las ruedas delanteras. Es decir, este ángulo, esa apertura, la parte inferior de la rueda está más distanciada que la parte superior, a mí me resulta bastante poco estético. Es algo, o sea, está así diseñado, es decir, esa inclinación la dan estas piezas, ¿vale? Estas punteras que traen. Es una inclinación que se utiliza en radio control, pero es más propia de coches de pista, de asfalto. No veo la necesidad de que un crawler tenga ese ángulo. Entonces, el juego que he comprado busca dos cosas: corregir esto, colocar la rueda mucho más alineada, y quitar holgura, en parte de la holgura que tienen los componentes de serie. Sobre todo el rodamiento en el alojamiento de plástico pues deja un poquito de holgura rápidamente, y esa es la idea, ¿vale? Voy a desmontar las ruedas, os explico, os enseño la suspensión, cómo funciona. Bueno, directamente la puedo enseñar ya y luego os explico cómo lo he hecho. Si os fijáis, el coche tiene suspensión en todos los sentidos, ¿vale? Suspensiona perfectamente, rueda perfectamente, pero a la hora de escalar hay un recorrido libre bastante importante que hace que el coche se adapte mucho mejor a las irregularidades del terreno. Es decir, no pierdes la suspensión, sigues teniendo recorrido, aunque el recorrido es un poquito más corto, pero tienes un montón de extensión libre a la hora de trepar obstáculos. Voy a desmontar cositas y os voy contando. Muy bien, ya he desmontado una de las ruedas y el amortiguador de ese lado. Vale, aquí tenemos amortiguador de serie y el amortiguador Mountain. Son exactamente iguales en recorrido, son de 100 milímetros. Estos amortiguadores, la principal diferencia es que llevan el muelle, lo llevan interno, adentro, y los venden cuando los recibís con 3 juegos de muelles, como este, en 3 durezas diferentes. Más dureza suave, uno intermedio y uno bastante más duro. Lo que yo he hecho es coger el duro, que es el de color oro, y cortarlo. El amortiguador, el total del amortiguador tiene 40 milímetros, es decir, 4 centímetros, y yo lo he cortado exactamente a 2,5. ¿Vale? Es muy importante que contéis bien, que siempre toméis el mismo punto de referencia, contéis las mismas vueltas y marquéis y cortéis en el mismo punto. ¿Por qué lo he cortado a 2,5? Porque de esa manera tengo dos posibilidades, es decir, este trozo tiene 2,5 y el otro trozo que he cortado tiene 1,5, que es el que ahora mismo hay aquí dentro. ¿De acuerdo? Lo que básicamente consiste en eso, en coger el amortiguador, coger el muelle, cortarlo, introducirlo en la botella, rellenar de aceite, y el proceso es el mismo. Lo que conseguimos con eso es que con el peso del coche el amortiguador va en esta posición, aquí. Tenemos este juego, que es el 1,5 centímetros de muelle, bastante duro, porque yo he puesto el de mayor resistencia, pero una vez que hay un poco de desnivel o se pone el terreno irregular, tenemos un montón
de juego de extensión libre, que el propio peso del coche hace que rápidamente se ejecute el movimiento, ¿no? No se queda retenido ni nada. Hay que ajustar un poquito la presión sobre los retenes, hay una rosca interior, pero hay que ajustarlo simplemente para que no pierda líquido y para que no se quede el vástago frenado. Pero en el momento que conseguís eso, equilibrarlos los 4 a la vez, muy importante, misma cantidad de líquido, o sea, de aceite o de silicona en los 4 y misma longitud, exacta. Lo bueno de cortarlos así, no cortarlos por la mitad, es que yo ahora tengo, de un muelle he sacado 2 posibilidades de regulación. Porque aquí tengo uno de 1,5 centímetros y este tiene 2,5 centímetros. Es decir, si no me gustara la capacidad de absorción que tiene este, podría sacar el muelle y colocar este. Y tendría pues eso, 2 posibilidades. Y por supuesto tengo 2 muelles, el intermedio y el blando, que todavía puedo cortar y modificar o incluso colocarlos enteros si decido revertir el proceso y volver a un amortiguador convencional. Pero ya os digo que el funcionamiento a mí me gusta bastante. La carrocería queda más baja, todo el coche va más pegado al suelo cuando va circulando, y a la hora de necesitar ese extra de suspensión lo tenemos porque tiene un montón de recorrido. Está libre, ¿de acuerdo? Es una buena modificación, yo lo aconsejo, y aparte estos amortiguadores son económicos y son muchísimo mejores, o al menos mejoran bastante desde mi punto de vista los amortiguadores de serie en cuanto a calidad de materiales, acabados y por supuesto funcionamiento, una cosa bastante interesante. Por otro lado, os voy a enseñar las piezas, las punteras delanteras. Ya las he sacado de la bolsa. Hay también unos cuantos casquillos que hay que colocarle, pero si os fijáis, a diferencia de las que trae el chasis, estas son iguales de largas en ambos lados, de manera que la rueda va a quedar completamente vertical y no va a quedar con ese ángulo de camber que traen las originales. Ahora cuando las desmonte os las voy a enseñar. Hay que decir, y estos son los rodamientos, hay que decir que este juego de punteras es para Axial, lógicamente no es específico para Injora. ¿Qué significa? Que muy probablemente no, seguro, ya lo digo, va a haber que hacer alguna adaptación al eje o al asiento de la propia puntera para que acople en el eje de Injora. Pero tampoco creo que sea demasiado complicado. Vamos a lo voy a ir mirando, lo voy a intentar ir explicando, ¿de acuerdo? Vamos a ello. De acuerdo, hemos retirado los 2 tornillos, superior e inferior, de la puntera, por supuesto también el tornillo del link, el link de la dirección, y ahora va a salir toda esa pieza, debe salir hacia adelante, ¿de acuerdo? La transmisión se queda atrás, hay 2 casquillos, uno ya lo tengo aquí y el otro aquí, ¿vale? Este está ahí alojado. Esta es la pieza que vamos a sustituir por esta, de aluminio. Hay que colocarle por supuesto los rodamientos. Yo voy a coger los rodamientos que trae el kit, ¿vale? Aunque por supuesto tienen los mismos diámetros que los que trae esta pieza de plástico. No solo es esa la que hay que sustituir, vamos a sustituir esta y también vamos a sustituir esta pieza aquí. Fijaros el brazo, ¿vale? El brazo inferior es bastante más largo que el brazo superior, de ahí que la rueda quede inclinada. Si nos fijamos en este, por ejemplo, vemos perfectamente que la longitud de los brazos es la misma. Por lo tanto, se va a corregir el tema rápidamente. Hay que soltar este tornillo y el que hay en el otro lado para poder retirar. Habrá que sacar también, por supuesto, la transmisión, el eje el propio palier. Voy a desmontar la pieza y vemos un poco los ajustes que habría que realizar para acoplarla. Se ha retirado el eje, aquí. Hemos retirado los 2 tornillos a ambos lados y ahora ya esta pieza pues queda suelta, podemos sacarla y aquí nos quedamos con el eje. Las piezas nuevas, estas punteras, tienen que alojarse en este lugar. Lo primero que hay que fijarse es que este estriado, a ver si lo puedo enfocar, perfecto, este estriado que hay aquí es un poquito más ancho que el estriado que hay aquí, de manera que seguramente vamos a tener que ensanchar, o bien ensancharlo aquí o bien estrechar el de plástico. Como fácil, es más fácil estrechar el de plástico, pero claro, si estrecho el de plástico, si alguna vez quiero volver a montar la puntera original,
va a haber un problema. O sea, no un problema porque los tornillos van a acabar fijándola, pero puede coger mucho juego y holgura rápidamente. Entonces lo primero que voy a hacer es ver de qué dureza tiene esta pieza e intentar ensanchar esta pieza. Si os fijáis bien, esos espacios están primero troquelados con dos brocas. Está mecanizado lógicamente, pero son más anchos en la parte superior. Es decir, casi pareciera que lo han dejado preparado para que alguien coja la Dremel y lo ensanche un poquito y poder adaptarlo aquí. Entonces voy a ver qué opción es la mejor y os lo cuento. Muy bien, he medido con el pie de rey y he estado un poco viendo la dureza del material y va a ser bastante más simple, más sencillo y más lógico reducir un poco la anchura de esas guías. La anchura aquí de estas piezas, de esa guía, es de 4 milímetros y la anchura de esta guía es de 5 milímetros. De manera que solo hay que recortarle 1 milímetro, cosa que haremos a ambos lados. Es decir, vamos a recortar, más que recortar, vamos a comerle un poquito a un lado y al otro, y por supuesto también en la parte inferior, ¿vale? Para conseguir que entre bien. En la parte inferior no va a hacer falta porque es más fino. Acabo de darme cuenta, ¿vale? El de la parte inferior va a entrar perfectamente. El que tenemos que reducir un poco es de la parte superior. Entonces nos vamos a poner con eso. ¿Qué pasa? Bueno, pues que por comodidad será más fácil si desmonto el eje. Voy a ver si lo puedo hacer sin desmontarlo, pero no descarto tener que quitar la transmisión completa. Voy con ello. Finalmente, como había presupuesto, es más cómodo desmontando el eje. Así que lo he desmontado directamente, sufre menos. O sea, vamos a trabajar con más comodidad y es más difícil romper algo, ¿no? Se facilita bastante la cosa. Aquí ya he colocado uno, tal y como hemos comentado antes. Lo único que he tenido que hacer es estrechar un pelín la guía superior. El diámetro luego ha sido el mismo, así que ha entrado, le he untado un poquitín de grasa y ha entrado bastante bien a presión, o sea que no se mueve, no va a tener holgura. Lo único que hemos tenido que abrir es un poco, este es el agujero original, vamos, el agujero que trae el portamanguetas, y yo he tenido que abrir uno un poco más hacia el filo. Por suerte queda espacio, aquí lo vais a ver. Este es el otro, todavía no lo he hecho. He tenido que abrir un agujero adicional, ensancharlo hacia el extremo, para que de esa manera coincidiera con los orificios que ya están presentes en el eje y no tener casi que agujerear el eje de nuevo. De esa manera he conseguido colocarlo a la misma distancia que el extremo original, la pieza original, y atornillarlo en el mismo agujero, de manera que nos permitiría en un momento dado quitar esta y volver a colocar la pieza de plástico que trae el propio eje. Es la forma más reversible de hacerlo. Si empezamos a hacerle agujeros al eje y demás, pues bueno, vamos cargándonos la pieza, o al menos ese es mi criterio, ¿no? Yo prefiero en la medida de lo posible respetar la pieza original. He montado después los casquillos, lleva 2 casquillos aquí a cada lado, la pieza articulada, los rodamientos nuevos, uno a cada lado también, y por supuesto los tornillos. A estos tornillos que van fijados, son roscas metálicas, ahora aquí ya no hay plástico. Estos tornillos es ideal y casi imprescindible, diría yo, colocar fijador de roscas, ¿vale? Le hemos puesto un poquito de fijador de rosca, lo apretamos y dejamos que se seque, y esos tornillos no nos van a dar problemas, no se nos van a perder. Si no le ponemos fijador de roscas, como son tornillos que a su vez tienen juego, a pesar de los casquillos y demás, reciben fuerzas de torsión, lo más fácil, y no sería nada extraño que en algún momento nos diéramos cuenta de que nos falta alguno de los tornillos y por lo tanto ese día pues se nos chafa el disfrute con el coche. Así que echarle fijador, ¿vale? Ahora voy a hacer el otro lado, y voy a intentar detallarlo para que veáis el proceso. Os muestro aquí el detalle del agujero, de la ampliación que hay que hacer, ¿vale? Básicamente es pues, abrir otro agujero al lado, dejando algo de material, ¿vale? Para que la pieza no se escape. Y al otro lado igual. Con eso conseguimos
que encaje aquí, se quede a la longitud adecuada sin tener que volver a hacer un agujero más hacia afuera, porque en ese sentido no coincide, ¿vale? Aquí lo podéis ver también un poquito el rebaje que se le ha hecho, una cosa mínima, simplemente lijar un poquito, en este caso con la Dremel, y con eso encaja igual que ya está aquí, ¿vale? Encaja perfectamente. Hay una diferencia de distancias, es difícil de apreciar aquí con las dos piezas, entre la de plástico y la metálica nueva. Hay una diferencia de distancia entre el tope interno, es decir, entre la longitud efectiva de la pieza. De manera que al ponerla y atornillarla, aunque encajemos con los mismos agujeros del eje, se queda como todo más compacto, más ajustado. Entonces, con estos rebajes que hemos hecho, debería cuadrar bastante bien el tema de las distancias. Si aún así, una vez montado todo, notamos que los palieres giran, se atrancan un poquitín, vamos a tener que limar un poco el extremo de los palieres, es decir, coger y limar aquí un pelín, o sea, quitarle, yo qué sé, medio milímetro, 1 milímetro, para que no vayan tan apretados. Pero vamos, no es una cosa, es una cosa bastante simple y fácil. Voy a terminar de montar y os voy mostrando cómo queda. Muy bien, tenemos ya montado de nuevo el eje en su lugar. Ya podemos ver que el ángulo es bastante diferente, ¿no? El ángulo de la salida de las manguetas y del eje ha cambiado bastante. Vamos ahora a colocar el link, el enlace. Vamos a ver si la medida es adecuada, ¿vale? Vamos a irlo comprobando. Y también, por supuesto, el del servo, que vienen ambos incluidos con el kit. No sé si utilizar estos o los que tenía, dependiendo del que se adapte mejor, ¿vale? Ahí ya no va a haber mucha historia. El que mejor le venga es el que le colocaremos. Y ahora ya os lo muestro con las ruedas puestas, a ver qué tal el cambio. Pues ya lo tenemos todo en su lugar, montado. La verdad es que ha quedado bastante bien. Al final he utilizado los links que trae el propio kit. Aparentemente la longitud es exacta, perfecta, y en un momento dado, no sé si se queda quizá un poquitín abierto aquí este ángulo. Lo veo bastante bien, pero si es necesario, lo único que habría que hacer es soltar una de estas arandelas de nylon, soltar el tornillo, el terminal, y comerle a lo mejor 1 milímetro a la arandela de nylon y conseguir ajustarlo y ya está. Pero ya te digo, lo voy a probar así. Tiene muy buena pinta. Al final se ha quedado de forma que no roza nada con los protectores y tiene muy buena pinta. Ya estaba ajustando el tema del servo, gira muy bien. Voy a poner las ruedas, lo voy a poner en el suelo y vamos a ver qué tal funciona, pero aparentemente el motivo por el que se han colocado estas punteras parece que se ha corregido. Vamos a verlo con las ruedas. Y ya está terminado. Este es el resultado final. ¿Vale? Las ruedas se apoyan ahora perfectamente verticales, ¿vale? Se ha corregido el ángulo, ha quedado el ángulo 0. Tal cual, es una vertical perfecta. Claro, al suspensionar un poco se aproximan, es lógico, por tema de geometría, pero esa inclinación, esa apertura tan fea que tenía el coche previamente se ha solucionado de forma radical. O sea, muy recomendable este kit. Voy también a revisar las posteriores, voy a cambiar las de atrás. Las ruedas de atrás no tienen ese problema, pero al venir incluido con el kit, pues vamos también a instalarlo. Son manguetas metálicas y los rodamientos seguramente serán incluso de mejor calidad, así que vamos a montarlo también y ya tendremos una muy buena mejora más en el coche, ¿vale? Bueno, seguimos.